Hoy tenemos otra gran historia para ti. Toe te desea unos momentos de experiencia maravillosos. Mis padres fingieron que no existía, pero esta vez yo tenía un plan para hacer que todos los olvidaran. Hola a todos. Soy Emily, una mujer de 25 años, y soy la menor de 3 hermanos. Crecí en una familia donde me sentía invisible, como un personaje secundario en mi propia vida. Mis padres eran adinerados y socialmente activos, siempre pendientes de mis hermanos mayores, Jason y Michael. Mientras tanto, yo era como un libro olvidado acumulando polvo en una estantería alta. Desde que tengo memoria, era evidente que no era una prioridad. Jason, el mayor, era el niño de oro, inteligente, encantador y del que todos presumían en las reuniones familiares. Michael, el hijo del medio, era el divertido, atlético, siempre rodeado de amigos y trofeos. Yo simplemente estaba ahí. Uno de los recuerdos más tempranos que consolidó esta sensación fue cuando tenía 9 años. La escuela terminó temprano debido a una tormenta, y los profesores se aseguraron de que cada niño tuviera transporte a casa. Mi nombre fue el único que quedó en la lista de salidas. Me senté en los escalones de la escuela con mi uniforme empapado por la lluvia. Esperé durante horas, viendo cómo la lluvia se convertía en un aguacero y sintiendo el agua empapar mis zapatos. Finalmente, salió el conserje y me preguntó si alguien iba a venir por mí. Le dije que debían estar retrasados, pero ya era de noche. No tenía teléfono ni a quién llamar. Después de caminar a casa bajo la lluvia torrencial, abrí la puerta y encontré a mi mamá hojeando una revista. Apenas levantó la vista y dijo algo como, «Oh, ya volviste. La cena está en el refrigerador». Mi papá ni siquiera estaba en casa, y mis hermanos estaban jugando videojuegos en la sala. Nadie se disculpó ni pareció importarles. Y no fue la última vez. Olvidaron recogerme de la escuela tantas veces que mi profesora empezó a ofrecerme llevarme a casa ella misma. Pero no se trataba solo de los viajes escolares, el descuido estaba en todas partes. Las fiestas de cumpleaños eran eventos a medias, donde mi mamá invitaba a sus amigas y a sus hijos, no a los míos. Una vez, le escuché decirle a una amiga que no se molestaba en preguntarme a quién invitar porque Emily realmente no tiene amigos. Jason y Michael no eran mejores. Jason se burlaba de mí siempre que intentaba compartir algo sobre mi día, como cuando sacaba una buena nota o hacía un nuevo amigo. Michael rodaba los ojos y me decía que dejara de intentar llamar la atención. En un momento, simplemente dejé de hablarles por completo porque, sin importar lo que dijera, siempre terminaba siendo una broma. La familia extendida sabía lo que estaba pasando, pero siempre ponían excusas. Mis tías me decían que debía ser buena o hacer que tus padres se sientan orgullosos, y ellos cambiarán. Una vez, le confié a mi tía Seba que sentía que no pertenecía a mi familia. Ella me dijo que tuviera paciencia y que los padres solo son más estrictos con las hijas. Mirando atrás, no creo que ni ella misma creyera lo que decía. Todo llegó a un punto de quiebre en la preparatoria. Trabajé duro para compensar lo que me faltaba en casa, dedicándome a los estudios y las actividades extracurriculares. Mis calificaciones eran casi perfectas e incluso conseguí el puesto de valedictorian en mi clase de graduación. Envié invitaciones para la ceremonia, pero mis padres no respondieron. El día de la graduación, busqué entre la multitud mientras daba mi discurso, pero sus asientos estaban vacíos. Más tarde descubrí que habían ido a uno de los partidos de baloncesto de Michael. Ni siquiera era un partido de campeonato, solo un juego de temporada regular. Ese momento solidificó lo que ya sabía, no formaba parte de su mundo. No les importaban mis logros ni mi vida. Cuando llegó el momento de la universidad, apliqué a escuelas lejos de casa, sabiendo que tendría que hacerlo sola. A pesar de su riqueza, mis padres no ofrecieron ni un centavo para ayudar con la matrícula o los gastos de vida. Jason recibió un auto nuevo cuando se graduó, y el dormitorio de Michael fue completamente pagado. Pero para mí, nada. Me las arreglé con becas, trabajos de medio tiempo y préstamos. Vivir sola fue un desafío al principio, pero también fue la primera vez que me sentí libre. Conseguí un trabajo en una librería donde la dueña, la señora Kensington, se convirtió en una figura materna para mí. También comencé terapia, algo que nunca hubiera considerado en casa. Mi terapeuta, la doctora Morales, me ayudó a ver que su negligencia no era mi culpa. A pesar de todo esto, mis padres empezaron a hacerme sentir culpable por no visitarles. Dejaban mensajes de voz pasivo-agresivos diciendo que estaba demasiado ocupada para la familia o que me extrañaban. Esto era ridículo, considerando lo poco que les importé cuando vivía bajo su techo. La gota que colmó el vaso llegó durante una rara visita a casa.
Entré justo a tiempo para escuchar a mi papá decirle a un vecino que solo tenía 2 hijos. Mi mamá estuvo de acuerdo, añadiendo que Jason y Mako los mantenían bastante ocupados. No fue un malentendido, genuinamente no me reconocían como su hija. Esa noche, hice mis maletas y me fui temprano, jurando no solo dejarlos atrás, sino borrarlos de mi vida por completo. No quería ser más la hija olvidada. Quería ser la persona que los olvidara a ellos. Y eso es exactamente lo que decidí hacer. Actualización 1. Hola. El día después de escuchar a mi papá decirle al vecino que solo tenían 2 hijos, tomé la decisión de cortar todos los lazos. Comencé con el paso más fácil, bloquear sus números. Mi teléfono siempre había sido el principal punto de contacto, así que me aseguré de bloquear tanto a mis padres como a mis hermanos. Luego revisé mis cuentas de redes sociales y eliminé a cada uno de ellos. Dejé de seguir a mis padres, a mis hermanos y hasta a algunos miembros de la familia extendida que probablemente les transmitirían información sobre mí. Después de eso, me di cuenta de que necesitaba llevar las cosas un paso más allá. Mis padres estaban listados como mis contactos de emergencia tanto en mi trabajo como en mi médico. No quería que tuvieran ningún poder en mi vida, ni siquiera en una emergencia. Actualicé todo, poniendo a mi mejor amiga, Julia, como mi principal contacto. Ella había sido mi apoyo durante todo esto y no dudó en asumir el rol. Al mismo tiempo, seguía asistiendo a terapia. La doctora Morales fue increíblemente comprensiva con mi decisión. Me señaló que no estaba actuando de forma vengativa ni irracional, finalmente estaba estableciendo límites. Me ayudó a redactar una lista de cosas que debía hacer para asegurarme de que mis padres no pudieran interferir en mi vida. El siguiente paso fue asegurarme de que no tuvieran acceso financiero a nada relacionado conmigo. Revisé cuidadosamente mis cuentas bancarias, tarjetas de crédito e incluso mis préstamos estudiantiles para asegurarme de que sus nombres no estuvieran registrados en ningún lado. En ese momento, comencé a notar cuántos de los llamados amigos de la familia no eran más que extensiones de mis padres. Eran personas que habían ignorado mis experiencias de niña, diciendo cosas como, tus padres tienen buenas intenciones o así son ellos. Me di cuenta de que tampoco los necesitaba en mi vida. Uno por uno, dejé de responder a sus mensajes y llamadas. No fue difícil, la mayoría solo se comunicaba de vez en cuando, y una vez que dejé de contestar, simplemente desaparecieron. Pero no todos aceptaron mi decisión en silencio. La noticia llegó a mis tías y tíos, y empezaron a llamarme ingrata. Mi tía Seba, a quien alguna vez le confié mis sentimientos, dejó un mensaje de voz diciendo que estaba siendo injusta con mis padres. Otro tío me envió un largo mensaje por Facebook sobre cómo la familia lo es todo y que debía dejar el pasado atrás. Borré el mensaje sin responder. Por suerte, mis amigos cercanos no hicieron más que apoyarme. Julia, en especial, me recordó que no les debía nada a mi familia. Mi pequeño pero sólido círculo de amigos se unió para apoyarme, invitándome a cenas y salidas para mantenerme de buen ánimo. Uno de ellos incluso bromeó diciendo que estaba audicionando para una nueva familia, lo cual no estaba tan lejos de la verdad. También comencé a abordar el aspecto legal de las cosas. Mis padres alguna vez me habían listado como beneficiaria de un pequeño fideicomiso, pero no tenía interés en mantener ningún vínculo con su dinero. Contacté a un abogado para asegurarme de que mi nombre fuera eliminado de cualquier propiedad familiar o cuentas conjuntas. Saber que no podían usar hilos financieros para arrastrarme de vuelta fue liberador. Mis padres no se quedaron callados por mucho tiempo. Empezaron a enviar mensajes a través de conocidos en común, acusándome de ser dramática. Los ignoré, pero los mensajes continuaron llegando. Mis hermanos también se involucraron, enviando disculpas a medias que se sentían más como intentos de manipulación emocional. Jason envió un mensaje diciendo, estás llevando esto demasiado lejos. Sabes que mamá y papá te quieren. Michael lo siguió con, estás complicándole la vida a todos. Solo vuelve a casa y habla con ellos. Ninguno reconoció los años de negligencia ni se disculpó directamente. Las cosas se intensificaron cuando mis padres dejaron un mensaje de voz. Era la voz de mi papá, enojada y tensa, acusándome de borrarlos de mi vida injustamente. Dijo que estaba siendo egoísta y causando un drama innecesario. Borré el mensaje antes de terminar de escucharlo. Mientras todo esto sucedía, alcancé un gran hito en mi carrera. Recibí una gran promoción en el trabajo. Era el tipo de noticia que, en otra vida, habría querido compartir con mi familia. En esta ocasión, ni siquiera pensé en contarles. En lugar de eso, celebré con Julia y algunos amigos cercanos durante una cena. Fue gratificante estar rodeada de personas que realmente se preocupaban por mí.
Cuando llegaron las fiestas, experimenté otra primera vez, pasarla sola. Siempre había temido las reuniones familiares, donde me sentía como una extraña. Ese año, me quedé en casa, preparé una pequeña comida para mí y vi películas. Fue tranquilo pero pacífico. En los meses siguientes, comencé a construir una familia elegida. Estos eran amigos que habían estado conmigo en las buenas y en las malas, personas que me trataban mejor que mi propia familia. Comencé a pasar más tiempo con ellos, creando nuevas tradiciones que realmente tenían sentido para mí. Mis padres hicieron un último intento por traerme de vuelta. Enviaron un mensaje a través de un conocido diciendo que mi mamá había tenido un problema de salud. No les creí, habían usado tácticas similares antes para llamar mi atención, y esta vez no caería en la trampa. Al final de todo, me di cuenta de que esto no se trataba solo de cortar lazos, se trataba de tomar el control de mi vida. Si ellos podían pretender que yo no existía, yo podía hacer lo mismo con ellos. Su influencia sobre mí desapareció, y por primera vez, sentí que realmente era libre. Actualización 2. Hola. Después de cortar los lazos, decidí que debía llegar hasta el final. Bloquear números y eliminar contactos no era suficiente. Todavía había demasiadas formas en que mi familia podía interferir en mi vida. Así que me puse a trabajar para eliminar hasta el último rastro de ellos. Primero abordé mis redes sociales. Ya había eliminado a mis padres, hermanos y familiares extendidos, pero ahora fui más allá. Revisé cada foto, etiqueta y publicación conectada a ellos, imágenes de cumpleaños de la infancia, graduaciones y reuniones familiares aleatorias. Eliminé publicaciones donde mi madre había comentado "estoy tan orgullosa de ti", aunque nunca me lo dijo en persona. Todo desapareció. Limpié mis perfiles hasta que no quedó evidencia de que alguna vez había sido parte de su familia. Fue tedioso, pero extrañamente satisfactorio. Después decidí cambiar legalmente mi apellido. No quería seguir llevando su nombre, se sentía como un ancla que me arrastraba hacia un pasado del que estaba lista para alejarme. Pasé horas investigando el proceso y llenando papeleo en el juzgado. Cuando el juez aprobó mi cambio de nombre, sentí que cerraba una puerta que nunca quería volver a abrir. Mi nuevo apellido no tenía ninguna conexión con ellos, y fue una de las cosas más liberadoras que he hecho. Mientras estaba en ello, contacté a mi abogado para asegurarme de que mis padres no pudieran hacer reclamos futuros sobre mi vida. No quería que intentaran usar mi nombre para beneficios financieros o disputas de herencia. Mi abogado me guió para actualizar mi testamento y asegurar que mis bienes estuvieran protegidos. También descubrí que mi estado permitía editar mi certificado de nacimiento para eliminar los nombres de mis padres. Era un detalle pequeño, pero para mí significaba mucho. Presenté los documentos de inmediato. No me detuve allí. Me di cuenta de que mi alma mater todavía tenía a mis padres listados como contactos de emergencia desde que me inscribí, a pesar de que no me habían apoyado económicamente durante la universidad. A través de los canales de exalumnos, aún podían solicitar información sobre mí. Me comuniqué con la oficina del registro para actualizar mis registros y eliminar su acceso por completo. Fue un proceso simple, pero me dio tranquilidad saber que ya no podían entrometerse. Durante las sesiones de terapia, la doctora Morales me ayudó a procesar las implicaciones más profundas de estas decisiones. Cortar lazos es una cosa, pero borrar a la familia de tu identidad es otra. No fue fácil enfrentar la realidad de lo que estaba haciendo, pero se sentía necesario. Cuando salí de su oficina ese día, sabía que estaba en el camino correcto. Con mi nuevo nombre y un borrón y cuenta nueva, decidí reinventarme. Actualicé mi guardarropa, me hice un nuevo corte de cabello y comencé a usar un apodo entre mis amigos. Incluso pequeños cambios, como una nueva dirección de correo electrónico, marcaron la diferencia. Cada paso que daba sentía que estaba recuperando partes de mí misma que habían sido ensombrecidas por la negligencia de mi familia. La familia extendida no tomó bien mi silencio. Mis tías y tíos comenzaron a dejar mensajes pasivo-agresivos preguntando por qué no respondía a sus llamadas. Finalmente, decidí dirigirme a ellos directamente. Envié un mensaje corto a todos los que seguían intentando contactarme, explicando que ya no estaría en contacto a menos que respetaran mis límites. Algunos no respondieron, pero unos pocos enviaron largos mensajes de manipulación emocional sobre cuánto esto lastimaría a mis padres. Los ignoré. Para dejar las cosas completamente claras, publiqué un mensaje vago pero contundente en redes sociales. No mencioné a nadie por nombre, pero la implicación era obvia. A veces la familia no se trata de la sangre, sino de quién está ahí para ti. Estoy agradecida por mi familia elegida, que me ama y me apoya incondicionalmente.
No pasó mucho tiempo antes de que conocidos en común comenzaran a hacer preguntas. Al parecer, la gente notó que mis padres ya no aparecían en mis publicaciones ni estaban etiquetados en fotos familiares. Ahí fue cuando las cosas se intensificaron. Mis padres me acusaron de arruinar su reputación. Enviaron mensajes frenéticos a través de viejos amigos de la familia, exigiendo saber por qué estaba volviendo a la gente en su contra. Mis hermanos no se quedaron atrás. Jason, el niño de oro, me llamó egoísta y dramática, mientras que Mako se lanzó en un discurso sobre cómo la familia es para siempre. Ninguno de los dos reconoció los años de negligencia ni ofreció una disculpa real. Todo giraba en torno a proteger su propia imagen. En ese momento, asistí a un evento importante en mi trabajo, una ceremonia de promoción que sentí como un hito personal. En el pasado, podría haber invitado a mi familia por obligación, pero esta vez no lo hice. Celebré con mis compañeros de trabajo y amigos cercanos, sintiéndome completamente presente y apoyada. Por una vez, no hubo tensión ni incomodidad sobre si mis padres aparecerían para ignorarme todo el tiempo. Fue pura alegría. Estaría mintiendo si dijera que no sentí un poco de culpa de vez en cuando. Cortar lazos con la familia va en contra de todo lo que nos enseñan mientras crecemos. Pero cada vez que pensaba en ceder, recordaba cuánto más feliz y ligera se había vuelto mi vida. Esa culpa nunca duraba mucho. Un día, me encontré con una vieja amiga de la familia en una cafetería. Ella me miró 2 veces antes de preguntar si era Emily. Al parecer, mi nueva apariencia y energía la descolocaron. Cuando mencionó a mis padres, simplemente dije, ya no tengo contacto con ellos y lo dejé ahí. La confusión en su rostro fue impagable. Ese encuentro solidificó mi determinación. Los había borrado de mi vida, y no había vuelta atrás. Si ellos podían fingir que yo no existía, yo también podía hacerlo. Por primera vez en mi vida, tenía el control total de mi historia. Actualización 3. Hola. Poco después de cambiar mi nombre y limpiar mis redes sociales, mis padres decidieron hacer las cosas públicas. Ya no tenía conexión con ellos, pero conocidos en común comenzaron a enviarme capturas de pantalla de una publicación que mi madre había hecho en Facebook. Era un largo y dramático discurso sobre cómo su hija menor había abandonado a la familia sin razón. Ella se describía como una madre con el corazón roto, pintando una imagen de padres amorosos que estaban desconcertados por la decisión de su hija de cortar la relación. La publicación estaba llena de frases vagas como, hicimos todo lo que pudimos y nunca dejas de amar a tu hijo, incluso cuando te lastima. La sección de comentarios era una mezcla. Algunas personas, sin cuestionar, se pusieron de su lado, ofreciendo simpatía y llamándome egoísta. Otras, principalmente quienes habían visto destellos de su comportamiento, hicieron preguntas que mis padres no respondieron. Unos pocos incluso los confrontaron con comentarios como, pero no se saltaron su graduación, o no siempre la dejaban fuera en los eventos familiares. Al principio lo ignoré, pero las cosas se intensificaron. Mis padres comenzaron a contactar a amigos en común para organizar una intervención. Me enteré de esto a través de Julia, quien recibió un mensaje de una de mis tías. El plan era reunir a familiares y amigos cercanos en la casa de mis padres para hacerme entrar en razón. Julia desmanteló la idea de inmediato, diciéndoles que no asistiría. Cuando la intervención no se llevó a cabo, mis padres intentaron manipularme emocionalmente a través de otro amigo de la familia, quien me envió un mensaje preguntando, ¿por qué los estás castigando de esta manera? ¿No crees que merecen saber qué hicieron mal? Por esa época, mis hermanos se unieron al drama. Jason compartió una vieja historia sobre cómo hice un berrinche de niña porque no obtuve lo que quería para Navidad. Mako agregó un relato sobre cómo siempre corría a mamá y papá por todo cuando éramos niños. Presentaron estas historias como ejemplos de cómo yo era difícil y buscaba atención. Ninguna de estas historias era verdad, pero quedó claro que intentaban ganar simpatía para mis padres y dañar mi imagen. Después de semanas de esto, decidí tomar el control de la narrativa. Entré a Reddit y escribí una publicación detallada en uno de los subreddits sobre dramas familiares. Expuse todo, desde los años de negligencia hasta las veces que olvidaron recogerme, la graduación a la que no asistieron, y cómo escuché decir que solo tenían 2 hijos. Incluí capturas de pantalla de textos y correos electrónicos que mostraban su indiferencia y manipulación. No buscaba simpatía, solo quería que la verdad saliera a la luz. La publicación se viralizó en cuestión de horas. Estuvo inundada de comentarios de personas que habían vivido dinámicas familiares similares o que estaban horrorizadas por lo que había pasado. Un hilo ganó tracción rápidamente, y al día siguiente tenía miles de votos positivos.
La gente describía el comportamiento de mis padres como un ejemplo de negligencia emocional de manual y me elogiaban por romper con ellos. Unos días después, alguien de mi ciudad natal me contactó. Era un periodista freelance que quería escribir sobre mi historia para un periódico local. Dudé al principio, pero finalmente accedí con la condición de que mi nombre se mantuviera en el anonimato. El artículo se publicó una semana después y describía mi experiencia en términos generales, sin identificar a nadie directamente. No pasó mucho tiempo antes de que la gente en el pueblo conectara los puntos. Fue entonces cuando mis padres tomaron represalias. Me enviaron una carta de cese y desistimiento a través de un abogado, acusándome de difamación. Se la mostré a mi propio abogado, quien me aseguró que no tenía fundamento legal. Mis padres no tenían pruebas de que yo hubiera hecho algo incorrecto, y mi abogado incluso señaló que la mayoría de mis afirmaciones estaban respaldadas por evidencia. En lugar de retroceder, publiqué un seguimiento en Reddit con aún más pruebas. Correos electrónicos antiguos donde mis padres ignoraban mis solicitudes de apoyo, mensajes de texto de mis hermanos menospreciándome, y una foto de los asientos vacíos en mi graduación de la escuela secundaria. La reacción en contra de ellos se intensificó, y dejaron de publicar públicamente sobre mí. Jason, sin embargo, decidió redoblar su postura. Me envió un largo correo electrónico exigiendo que eliminara las publicaciones de Reddit, alegando que estaba sacando los trapos sucios de la familia y avergonzándolos a todos. Me advirtió que si no lo hacía, me considerarían muerta para la familia. Mako envió un mensaje más corto, repitiendo el mismo sentimiento. A través de todo esto, seguí yendo a terapia. La doctora Morales me ayudó a procesar las emociones complicadas que venían con ser públicamente vilipendiada por mi propia familia. No fue fácil, pero me concentré en los cambios positivos en mi vida. Profesionalmente, las cosas iban mejor que nunca. Obtuve otra promoción en el trabajo y estaba prosperando en mi rol. Mi familia elegida continuó creciendo a medida que conectaba con más personas en línea que compartían experiencias similares. Algunas de estas conexiones se convirtieron en amistades reales, y comencé a sentir que tenía un verdadero sistema de apoyo. Finalmente, corté todos los lazos restantes con mi familia. Sin más amigos en común, sin mensajes reenviados y sin actualizaciones sobre lo que estaban haciendo. Era como si no existieran, y por primera vez me sentí libre del peso emocional que habían puesto sobre mí toda mi vida. Esta vez no solo los bloqueé, eliminé todo el pasado. Actualización 4. Hola. Después de cortar todos los lazos con mi familia y compartir mi historia en línea, mi vida comenzó a cambiar de maneras inesperadas. La publicación en Reddit seguía ganando atención, y muchas personas me contactaron para compartir sus propias experiencias o agradecerme por ser honesta con la mía. Eventualmente, fui contactada por una organización que aboga por los niños que sufren negligencia y abuso emocional. Me invitaron a hablar en un evento local y compartir mi historia para destacar cómo la negligencia puede moldear la vida de una persona. El evento fue pequeño, solo un grupo de personas reunidas en un centro comunitario, pero marcó un punto de inflexión. Hablé sobre mi infancia, los olvidos para recogerme, la indiferencia, la falta de apoyo, y cómo reconstruí mi vida desde cero. Después del evento, una mujer se acercó con lágrimas en los ojos y me dijo que mi historia le había dado el valor para dejar a su familia tóxica. Ese momento se quedó grabado en mi mente. A partir de ahí, me involucré en algunos grupos de apoyo en línea para personas alejadas de sus familias. Comencé a ofrecer consejos, compartir recursos y conectar a las personas con terapeutas y asistencia legal. No era algo que hubiera planeado, pero se sintió bien. Cada persona a la que ayudaba me hacía darme cuenta de cuánto había avanzado. Por esa época, tuve un encuentro inesperado que puso a prueba mi determinación. Estaba en una cafetería esperando mi pedido cuando vi entrar a mis padres. Parecían casi iguales, excepto que el cabello de mi papá estaba más gris y mi mamá había perdido algo de peso. No me vieron, y no les di la oportunidad. Recogí mi bebida y salí sin mirar atrás. Más tarde, escuché a través de conocidos que la posición social de mis padres había empeorado. Los conocidos en común y algunos familiares extendidos comenzaron a distanciarse después de la publicación en Reddit y el artículo local. Mis padres habían construido su imagen como la de una familia perfecta, y las grietas empezaban a mostrarse. La gente comenzó a preguntarse por qué había llegado al extremo de cortar lazos. Las excusas que daban mis padres ya no eran convincentes. Algunos familiares extendidos también comenzaron a contactarme. Varias tías y tíos enviaron correos electrónicos disculpándose por haber permitido el comportamiento de mis padres o por haber desestimado mis sentimientos. Una tía, en particular, admitió que había notado cómo me trataban, pero no quería causar problemas. No respondí a la mayoría de estos mensajes,
pero aprecié los pequeños momentos de responsabilidad. Mientras tanto, mis hermanos no manejaban bien las consecuencias. Jason y Mako, quienes siempre habían estado unidos culpándome por los dramas familiares, comenzaron a enfrentarse entre ellos. Supe a través de un antiguo amigo de la familia que discutían sobre todo, desde quien recibió más atención al crecer hasta quien era responsable de la reputación dañada de la familia. Era irónico, considerando cómo solían unirse contra mí. Un día recibí un correo electrónico de un agente literario que había visto mi publicación en Reddit. Me dijo que mi historia tenía el potencial de convertirse en un libro y quería discutir un posible contrato. Al principio, no estaba segura de querer revivir todo con tanto detalle, pero la idea de convertir mi experiencia en algo que pudiera ayudar a otros me atrajo. Acepté una reunión, y comenzamos a desarrollar ideas para una memoria. En terapia, la doctora Morales me felicitó por lo lejos que había llegado. Señaló que ya no me sentía atada a las expectativas de mi familia ni a su narrativa sobre quién era yo. Después de años de trabajo, había llegado a un lugar donde sus opiniones ya no importaban. Por esa época, alcancé otro gran hito: compré mi primera casa. No era grande ni lujosa, pero era mía. La decoré exactamente como quería, llenándola con cosas que me hacían feliz. Por primera vez, sentí que tenía un verdadero hogar, algo que nunca había sentido al crecer. Entonces llegó un último intento de mis padres. Recibí una carta escrita a mano que había sido reenviada desde mi antigua dirección. Era larga y estaba llena de lenguaje emocional, hablando de cuánto me extrañaban y cómo lamentaban cualquier malentendido. No era una disculpa, era un intento desesperado de que regresara sin asumir ninguna responsabilidad. No respondí. En cambio, llevé la carta al pozo de fuego de mi patio trasero, encendí un fósforo y la vi arder. Se sintió simbólico, como cerrar la puerta a ese capítulo de mi vida para siempre. Para celebrar lo lejos que había llegado, mi familia elegida organizó una pequeña fiesta para mí. Julia horneó un pastel, y algunos amigos cercanos trajeron regalos como plantas y libros para hacer que mi nueva casa se sintiera más acogedora. Fue simple, pero perfecto, un recordatorio de que había construido algo real con personas que realmente se preocupaban por mí. Mientras me asentaba en mi nueva vida, decidí que era hora de un nuevo comienzo en todos los sentidos. Adopté un perro rescatado, un pequeño terrier mestizo llamado Milo. Se convirtió en mi compañero constante, trayendo alegría y energía a mis días. También comencé a salir con alguien que conocí a través de un amigo en común. Por primera vez, sentí que podía compartir mi vida sin cargar con el peso de mi pasado. El último paso fue cambiar mi número de teléfono. Había conservado el viejo por conveniencia, pero era hora de dejarlo ir por completo. Con un nuevo número, un nuevo nombre y una nueva vida, había borrado todo rastro de la persona que mi familia había intentado definir. Actualización 5. Hola chicos. Después de cambiar mi número de teléfono y cortar todos los lazos restantes, mi vida comenzó a transformarse de maneras que no había anticipado. La publicación en Reddit sobre mi historia siguió ganando atención, y comencé a recibir mensajes de personas que se sentían inspiradas para dar pasos hacia salir de sus propias situaciones familiares tóxicas. Algunos incluso compartieron sus éxitos, agradeciéndome por mostrarles que era posible liberarse. Saber que mi historia estaba ayudando a otros me dio un sentido de propósito que nunca antes había sentido. Mientras tanto, mi familia elegida se fortaleció. Pasé más tiempo con Julia y el grupo cercano de amigos que me habían apoyado en todo. Inicié una tradición de cenas los domingos, rotando entre nuestras casas. Eran comidas caseras simples, risas y anécdotas, pero se sentían como algo que siempre había deseado. Con el tiempo, estas relaciones se profundizaron, y me di cuenta de que el amor y el cuidado que había anhelado al crecer siempre habían estado al alcance. Solo necesitaba rodearme de las personas adecuadas. Pasaron meses, y algo inesperado sucedió: silencio de mis padres. Los mensajes frenéticos a través de conocidos, las intentonas de manipulación emocional y los posts en Facebook, todo se detuvo. No sabía si finalmente se habían rendido o si estaban demasiado avergonzados para seguir intentando. La ausencia de ese ruido era palpable, se sentía como si finalmente hubieran soltado. No mucho después, Jason, mi hermano mayor, me envió un correo electrónico. Se disculpó, diciendo que no había entendido cómo sus acciones me habían lastimado y que quería reparar nuestra relación. Aunque no era un reconocimiento completo de todo lo ocurrido, era un comienzo. Respondí brevemente, agradeciéndole por el mensaje, pero dejándole saber que no estaba lista para reconectar. Ya no se trataba de enojo, simplemente no quería reabrir ese capítulo. En el ámbito profesional, mi vida despegó.
Conseguí el trabajo de mis sueños en una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a niños en hogares de acogida y a quienes escapaban de entornos abusivos. Mi rol involucraba trabajar en campañas que recaudaban fondos y creaban conciencia sobre los niños en situación de abandono. El trabajo era gratificante, y sentía que todo lo que había vivido me había llevado a ese momento. Durante este periodo, también me sumergí profundamente en el crecimiento personal. Las sesiones de terapia con la doctora Morales continuaron ayudándome a desempacar años de carga emocional. Por primera vez, comencé a reflexionar sobre cuánto había avanzado, no solo al cortar lazos, sino al construir una vida en la que me sentía completa. La mujer que entró por primera vez en la oficina de la doctora Morales años atrás era irreconocible comparada con quien era ahora. Un día tuve una idea, quería devolver algo de manera más personal. Con la ayuda de algunos colegas, fundé una pequeña organización benéfica enfocada en proporcionar recursos de terapia y programas de mentoría para niños y jóvenes adultos en situación de abandono. El proyecto creció lentamente, pero la respuesta fue abrumadoramente positiva. La gente comenzó a compartir sus historias y a agradecernos por darles herramientas que nunca antes habían tenido. Fue un momento de círculo completo para mí, convirtiendo mi dolor en algo que podía ayudar a otros a sanar. Mientras seguía avanzando, decidí dar otro gran paso. Revisé mis viejas pertenencias y encontré una caja de fotos familiares guardada en el fondo de mi armario. Eran fotos que había conservado por culpa, incluso después de cortar lazos. Una por una, revisé esas fotos, decidiendo qué conservar y qué dejar ir. Al final, la mayoría de las fotos desaparecieron. Deshacerme de esos recuerdos fue como quitarme un peso que no sabía que todavía llevaba. Para celebrar lo lejos que había llegado, organicé una cena en mi nueva casa e invité a mis amigos más cercanos. Brindamos por los nuevos comienzos y la familia que había construido. Julia trajo un pastel con las palabras por la libertad escritas en el glaseado. Fue un gesto simple, pero me recordó cuánto amor y apoyo tenía ahora en mi vida. Unas semanas después, mi historia fue recogida por una publicación en línea importante. El artículo se centraba en romper los ciclos de negligencia generacional y en cómo las personas podían reconstruir sus vidas después de cortar lazos con familias tóxicas. La pieza se volvió viral, y nuevamente comencé a recibir mensajes de extraños que se sentían inspirados por mi viaje. Algunos incluso preguntaron cómo podían involucrarse con la organización benéfica que había fundado. La atención fue abrumadora, pero en el mejor sentido, me mostró que compartir mi historia tenía un impacto real. Por esa época, me enteré a través de un antiguo vecino que mis padres se habían mudado. Sus antes ocupadas vidas sociales habían disminuido, y su reputación nunca se recuperó después de que mi historia saliera a la luz. Era extraño pensar en ellos como figuras distantes desvaneciéndose en la oscuridad, pero no sentí ningún impulso de investigar más. Al cerrar el año, adopté un segundo perro rescatado, una mezcla de Golden Retriever llamada Daisy, para hacerle compañía a Milo. También comencé a explorar una nueva relación con alguien que conocí en el trabajo. Eran amables, pacientes y solidarios de una manera que nunca antes había experimentado. Se sentía como otro nuevo comienzo. Para cerrar este capítulo de mi vida, publiqué una última actualización en Reddit, agradeciendo a todos por su apoyo y aliento a lo largo de los años. Compartí cuánto había cambiado mi vida y lo agradecida que estaba por la comunidad que había estado ahí para mí. La respuesta fue abrumadora, con miles de comentarios de personas celebrando mi progreso y compartiendo sus propias historias. Hoy soy más feliz de lo que jamás pensé posible. La vida que he construido es mía, libre de la negligencia y el dolor de mi pasado. Por primera vez, me siento libre para mirar hacia adelante en lugar de atrás. Este es mi nuevo capítulo, y estoy lista para lo que venga. Ahora pasemos a la siguiente historia. Historia 2. Descubrí que mi novio le estaba enviando mensajes de texto a su exesposa diciendo te extraño, y cuando lo confronté, ella ya estaba embarazada de su hijo después de una cena secreta. Hola a todos. Tengo 40 años, y he estado aquí, sentada frente a mi pantalla durante horas, tratando de encontrar las palabras para escribir esto. Mis manos están temblando incluso mientras escribo esto, pero realmente necesito consejos sobre mi situación actual porque estoy completamente perdida y con el corazón roto. Mi novio Mark, de 39 años, y yo hemos estado juntos por 3 años y medio, viviendo juntos durante 2 años. Tengo una hija, Emma, de 12 años, de mi matrimonio anterior, y él tiene 2 hijos, Lily, de 10 años, y Jake, de 8 años, con su exesposa Sarah. Nos conocimos a través de amigos en común en una barbacoa de barrio que organizó mi amiga Lisa. En ese momento, yo había estado soltera durante casi 4 años después de mi divorcio, enfocándome en criar a Emma y construir mi carrera como agente inmobiliaria.
Mi matrimonio anterior terminó porque mi ex esposo me engañó con una compañera de trabajo, y me tomó mucho tiempo volver a confiar en alguien. Cuando conocí a Mark, parecía diferente a los otros hombres con los que había salido. Era atento, cariñoso y muy bueno con Emma. Al principio tomamos las cosas con calma porque ambos teníamos hijos y entendíamos la importancia de no apresurarnos. Me dijo que llevaba 2 años divorciado cuando nos conocimos y que su matrimonio terminó porque se distanciaron. Sara se había mudado a otra ciudad por trabajo, intentaron mantener una relación a distancia durante un tiempo, pero finalmente decidieron terminar. Mantuvieron una relación cordial por el bien de los niños, lo cual apoyé completamente porque había visto cómo los divorcios amargos afectan a los niños. Los primeros 2 años de nuestra relación fueron increíbles. Unimos a nuestras familias de manera armoniosa, y los niños se llevaban muy bien. Emma, especialmente, formó un gran vínculo con Lily, y se convirtieron en como verdaderas hermanas. Traté a sus hijos como si fueran míos, pasando mucho tiempo ayudándoles con la tarea, llevándolos a prácticas de fútbol, clases de baile y estando allí siempre que me necesitaran. Cuando Lily fue víctima de acoso escolar el año pasado, fui yo quien estuvo toda la noche consolándola y ayudándola a recuperar su confianza. Cuando Jake se rompió el brazo al caerse de su bicicleta, tomé 3 días libres en el trabajo para cuidarlo. Mark hacía lo mismo con Emma. Nunca se perdía sus obras escolares, la ayudaba con sus proyectos de ciencias e incluso le enseñó a andar en bicicleta, algo que antes le daba miedo aprender. Creé una hermosa familia mezclada, o al menos eso pensaba. Teníamos noches de juegos en familia todos los viernes, íbamos de campamento juntos e incluso comenzamos la tradición de los desayunos de panqueques los domingos por la mañana, donde todos los niños ayudaban a cocinar. Las cosas comenzaron a sentirse raras hace unos 6 meses. Mark se volvió más distante y empezó a trabajar hasta tarde con más frecuencia. Es desarrollador de software, y dijo que tenían un gran proyecto en camino, lo cual le creí al principio. Siempre estaba con su teléfono, y noté que lo volteaba cuando yo pasaba cerca. Cuando intentaba acurrucarme con él por las noches, decía que estaba cansado o que tenía reuniones temprano al día siguiente. No estoy orgullosa de esto, pero la semana pasada, cuando estaba en la ducha, revisé su teléfono. Sé que estuvo mal, pero mi intuición me decía que algo no estaba bien. Lo que encontré rompió mi corazón por completo. Había un mensaje de hace exactamente 1 año para Seba diciendo: 3 años sin ti, todavía te extraño todos los días. Te amaré siempre. Esto fue cuando llevábamos 2 años y medio juntos, viviendo juntos y construyendo una vida. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Pero eso no fue todo. Sus hijos mencionaron casualmente el mes pasado que cenaron con mamá y papá en Olive Garden cuando yo estaba en un viaje de negocios mostrando casas en otra ciudad hace 2 meses. Mark nunca me contó sobre esa cena familiar. Cuando les pregunté a los niños más sobre ello, dijeron que se divirtieron mucho y que mamá y papá se reían como en los viejos tiempos. Seguí investigando y encontré mensajes recientes a una mujer llamada Rachel, de su ciudad natal. Le pidió salir a tomar algo 2 veces en el último mes. La primera vez, ella no respondió, y él le envió un mensaje de seguimiento diciendo: ja, ja, tomaré eso como un no. Pero luego lo intentó de nuevo la semana pasada, preguntándole si quería ponerse al día tomando un café, diciendo que realmente necesitaba hablar con alguien que lo entendiera. Estoy devastada porque he invertido tanto en esta relación. He estado allí para sus hijos en todo, eventos escolares, partidos deportivos, días de enfermedad, todo. Incluso ayudé a planear y organizar la fiesta de cumpleaños número 10 de Lily el mes pasado, quedándome despierta hasta las 3 de la mañana para terminar su pastel temático de unicornios porque quería que fuera perfecto. Mark y yo habíamos hablado de matrimonio, y pensé que íbamos en esa dirección. Ahora entiendo por qué siempre cambiaba de tema cuando hablaba sobre nuestro futuro. La última Navidad hablamos sobre casarnos este año. Incluso miramos algunos lugares, y comencé a hacer planes en mi cabeza. Imaginaba tener una pequeña ceremonia solo con familia y amigos cercanos, con los 3 niños participando. Me siento tan estúpida ahora por creer en ese sueño. No lo he confrontado todavía porque no sé cómo abordarlo. Parte de mí quiere creer que el mensaje para Seba fue solo un momento de debilidad, pero la cena secreta y los intentos de conocer a otras mujeres muestran un patrón. No dejo de pensar en todas las veces que dijo que trabajaba hasta tarde o tenía reuniones de negocios. ¿Fueron también mentiras? Estaba viendo a Sarah o intentando ver a otras mujeres. Mi hija se ha encariñado mucho con él y con sus hijos. Ahora son como hermanos. Solo la semana pasada, Emma hablaba emocionada sobre los planes de verano para construir juntos una casa en el árbol. Me preocupa cómo esto afectará a todos los niños si las cosas terminan mal.
Pero también necesito ser un modelo a seguir fuerte para Emma y mostrarle que no debemos aceptar ser la segunda opción de alguien o su plan de respaldo. Le conté a mi hermana sobre esto, y ella piensa que debería confrontarlo de inmediato. Me recordó cómo dejé que la infidelidad de mi ex esposo continuara durante demasiado tiempo antes de confrontarlo y cómo eso empeoró las cosas. Mi mejor amiga, Lisa, sugiere reunir más pruebas primero, tal vez incluso contratar a un investigador privado. Estoy dividida sobre qué hacer. ¿Debería confrontarlo sobre todo de una vez? ¿Debería preguntar sobre cada incidente por separado? ¿O debería simplemente empacar y marcharme mientras él está en el trabajo un día? Sé que merezco algo mejor que estar con alguien que claramente no ha superado a su ex y está tratando activamente de conocer a otras mujeres. Pero terminar significa romper nuestra familia mezclada y lastimar a los 3 niños, que son inocentes en todo esto. Emma estará devastada al perder a sus hermanastros, y no puedo soportar pensar en no volver a ver a Lily y Jake. Agradecería cualquier consejo sobre cómo manejar esta situación. ¿Alguien ha pasado por algo similar? ¿Cómo abordaron la conversación? ¿Cómo manejaron las consecuencias, especialmente con los niños involucrados? Actualización 1. Hola. Estas últimas 2 semanas han sido un infierno absoluto. Después de leer todos sus consejos, decidí confrontar a Mark sobre todo lo que descubrí. Su reacción empeoró todo tanto que apenas puedo procesar lo que está pasando. Esperé hasta que los niños estuvieran en la escuela y tomé un día libre en el trabajo. Cuando Mark bajó para desayunar, le dije que necesitábamos hablar. Inicialmente actuó preocupado, probablemente porque nunca tomo días libres al azar. Le expuse todo lo que había encontrado, el mensaje a Seba, la cena secreta y los mensajes a Rachel. Su reacción me tomó completamente por sorpresa. Primero trató de negar todo, diciendo que estaba exagerando por mensajes viejos. Afirmó que el mensaje de te extraño para Seba lo envió cuando estaba borracho y nostálgico, y que no significaba nada. Cuando mencioné la cena en Olive Garden, se puso a la defensiva y enojado, diciendo que tenía derecho a tener cenas familiares con sus hijos y su madre. Trató de hacerme sentir culpable por monitorear su relación con la madre de sus hijos. La conversación se volvió tensa cuando mencioné a Rachel. Afirmó que solo era una vieja amiga de la secundaria y que yo estaba siendo paranoica y controladora. Pero cuando le mostré capturas de pantalla de sus mensajes que había guardado, todo su comportamiento cambió. De repente pasó de estar a la defensiva a agresivo, acusándome de invadir su privacidad. Dijo que revisar su teléfono demostraba que yo no confiaba en él y que, por lo tanto, nuestra relación tenía problemas más grandes que sus mensajes. Pero aquí es donde todo se salió completamente de control. Durante nuestra discusión, su teléfono seguía recibiendo notificaciones. Al principio las ignoró, pero luego las revisó, y vi cómo todo el color desapareció de su rostro. Exigí saber qué estaba pasando. Después de una gran discusión en la que él repetía, no quiere saber y esto solo hará las cosas peor, finalmente me mostró su teléfono. Sara le estaba enviando mensajes frenéticamente porque acababa de descubrir que estaba embarazada, y aparentemente existía la posibilidad de que el bebé fuera de Mark. Finalmente se quebró y confesó que no solo habían cenado esa noche en Olive Garden. Después de la cena, llevaron a los niños de vuelta a la casa de Seba. Una vez que los niños se durmieron, abrieron una botella de vino y comenzaron a hablar sobre los viejos tiempos. Según él, una cosa llevó a la otra y terminaron acostándose juntos. Juró que fue un error de una sola vez y que había estado tratando de encontrar la manera de decírmelo. No podía quedarme más en esa casa. Empaqué una maleta mientras él me seguía, tratando de explicarse y rogándome que me calmara para que pudiéramos hablar racionalmente. Me fui a casa de mi hermana, y ella inmediatamente tomó el día libre para estar conmigo. Mark ha estado llamándome y enviándome mensajes constantemente. Sus mensajes varían desde disculpas, lo siento mucho, por favor déjame explicarte, hasta manipulaciones, los niños necesitan que solucionemos esto, hasta enojo, estás siendo inmadura al no hablar conmigo. Seba también me contactó por Facebook con un mensaje largo diciendo que nunca tuvo la intención de lastimarme, que el embarazo no fue planeado. Afirmó que no está tratando de volver con Mark, pero que pensó que yo merecía saber la verdad. No he respondido a ninguno de los dos. La parte más difícil de todo esto fue explicarle a Emma que necesitábamos quedarnos en casa de su tía por un tiempo. Estaba confundida y molesta, especialmente cuando tuve que explicarle que no veríamos a Lily y Jake por un tiempo. Esa noche se durmió llorando, preguntando por qué no podíamos simplemente volver a casa y arreglar las cosas. Me rompió el corazón de nuevo. Ayer, Lily trató de llamarme desde el teléfono de su mamá. No pude contestar.
¿Cómo le explicas a una niña de 10 años que su padre traicionó tu confianza? Jake me envió un video a través del Facebook de Sarah mostrándome la A que sacó en su examen de matemáticas, la materia en la que habíamos estado trabajando juntos antes de que todo se desmoronara. Lo vi y lloré durante horas. En los últimos días, apenas he dormido o comido. Mi hermana ha sido increíble, cocinando para mí y manejando las llamadas de mis clientes de bienes raíces para reprogramar las visitas. Mi jefe ha sido comprensivo con que me tome un tiempo libre, pero sé que necesito recomponerme pronto. Las cuentas no se pagan solas. Sigo pensando en cómo ignoré todas las señales, las noches tarde en el trabajo, la cena secreta, los mensajes a su ex, todo estaba ahí, pero elegí ignorarlo, tal como lo hice con mi ex esposo. Ignoré las señales de advertencia porque quería creer con todas mis fuerzas en la familia que habíamos creado. Lisa vino ayer y me dijo algo que empeoró todo. Aparentemente, vio a Mark y Sarah almorzando juntos en un café cerca de su oficina hace un mes, mucho antes de la cena en Olive Garden. No me lo dijo porque pensó que solo estaban hablando de los niños y no quería ponerme paranoica. No la culpo, pero me hace preguntarme qué más no sé sobre él. La mamá de Mark me llamó esta mañana llorando, pidiéndome que le diera otra oportunidad. Dijo que él es un buen hombre que cometió un error y que no deberíamos desechar nuestra familia por una mala decisión. Tuve que recordarle que no fue solo un error, fue un patrón de mentiras y traición. En este momento estoy tratando de averiguar cuáles son mis próximos pasos. Mi hermana dice que puedo quedarme con ella el tiempo que necesite, pero sé que necesito encontrar un lugar para Emma y para mí pronto. La idea de volver a nuestra casa para empacar nuestras cosas me da náuseas. No sé cómo voy a enfrentarlo de nuevo. Actualización 2. Aló. Nunca pensé que las cosas podrían complicarse más, pero aquí estamos. El test de embarazo de Sarah dio positivo y definitivamente planea tener al bebé. Ahora tiene unas 10 semanas de embarazo, pero eso ni siquiera es la revelación más grande que ha salido a la luz en las últimas semanas. ¿Recuerdan a Rachel, la mujer a la que Mark estaba intentando invitar a tomar algo? Pues finalmente le respondió, y resulta que tienen toda una historia juntos. La historia completa salió a la luz de la manera más inesperada. El esposo de Rachel me contactó a través de Facebook y me pidió que nos reuniéramos para tomar un café. Al principio dudé, pero decidí escuchar lo que tenía que decir. Lo que me contó cambió todo lo que pensaba que sabía sobre Mark. Rachel y Mark tuvieron una relación seria durante 4 años en la universidad, e incluso él le propuso matrimonio antes de conocer a Sarah. Rachel lo rechazó porque no estaba lista para casarse a los 23 años, y perdieron contacto. Cuando Mark empezó a enviarle mensajes recientemente, ella lo ignoró porque ahora está felizmente casada y tiene 3 hijos. El esposo de Rachel, Tom, estaba comprensiblemente molesto porque Mark intentara contactar a su esposa, así que investigó un poco. Lo que descubrió fue perturbador. Mark tiene un patrón de contactar a sus exnovias cada vez que alcanza hitos importantes en sus relaciones. Envió mensajes a Sarah cuando Rachel se casó hace 5 años, y ahora estaba intentando reconectar con Rachel justo cuando las cosas se estaban poniendo serias entre nosotros. Tom incluso me mostró mensajes antiguos de Facebook entre Mark y Rachel que encontró gracias a que Rachel se los mostró. He vuelto a mi antiguo apartamento con Emma. Afortunadamente, lo había conservado y se lo estaba alquilando a un amigo que fue lo suficientemente comprensivo como para mudarse temprano cuando todo esto sucedió. Mark sigue intentando contactarme diariamente. Ha dejado mensajes de voz diciendo que ha comenzado terapia y que quiere arreglar las cosas. Alega que ha estado confundido y asustado por los compromisos desde su divorcio, y que se autosabotea cuando las cosas se ponen demasiado serias. Dice que ahora sabe que quiere estar conmigo y que está listo para comprometerse. Sarah tiene ahora 3 meses de embarazo, y le está diciendo a todos que ella y Mark están intentando ser mejores copadres para todos sus hijos, incluido el nuevo bebé. Pero he escuchado por amigos en común que han estado pasando mucho tiempo juntos discutiendo la situación. Lisa los vio en el consultorio del obstetra juntos la semana pasada, y aparentemente se veían bastante cómodos. Los niños están teniendo dificultades para entender todo esto. Lily me llamó llorando anoche porque se enteró del bebé y no quiere otro hermano. Jaque se niega a hablar con su papá a menos que arregle las cosas conmigo. Emma está enojada con Mark y no quiere verlo, lo cual entiendo, pero también me hace sentir culpable porque ella lo quería mucho. La hermana de Mark se puso en contacto conmigo ayer. Me contó que Mark hizo lo mismo con Sarah que está haciendo ahora. Contactó a Rachel cuando las cosas se pusieron serias con Sarah, y luego volvió corriendo a Sarah cuando Rachel lo rechazó. Parece que Mark es incapaz de ser feliz con lo que tiene y siempre quiere lo que no puede tener. He estado refugiándome en el trabajo para sobrellevar todo esto.
Mi jefe ha sido increíble, dándome algunos de nuestros listados más grandes para manejar. La distracción ayuda, pero las noches siguen siendo difíciles. Emma y yo estamos intentando establecer nuevas rutinas en nuestro apartamento, pero ambas extrañamos nuestra vida anterior. Anoche encontró el álbum de fotos familiar de nuestro viaje de campamento del verano pasado, y terminamos llorando juntas mientras comíamos pizza. Lisa sugirió que comience a salir con alguien más, pero no estoy ni cerca de estar lista para eso. En este momento, estoy enfocada en ayudar a Emma a adaptarse y en reconstruir nuestra vida. También he estado en contacto con mi abogado para considerar la posibilidad de obtener una orden de restricción si Mark no deja de intentar contactarme. Ha comenzado a aparecerse en las casas abiertas que organizo, diciendo que solo quiere hablar. Toda la situación se siente como una pesadilla de la que no puedo despertar. Cada vez que pienso que ya he escuchado lo peor, surge algo nuevo. Al menos ahora entiendo por qué era tan reacio a comprometerse al matrimonio conmigo. Nunca se ha comprometido realmente con nadie. Salta de una relación a otra, siempre buscando algo mejor mientras mantiene abiertas sus opciones. Seba me envió un mensaje de texto esta mañana preguntando si podíamos reunirnos para aclarar las cosas. No he respondido. No veo que bien podría salir de reunirme con ella. Está esperando un hijo de Mark, están pasando tiempo juntos, y honestamente, se merecen el uno al otro. Solo desearía que no nos hubieran arrastrado a mí y a los niños a su desastre. Actualización 3. Hola a todos. Esta será mi última actualización sobre esta situación. He decidido cortar todo contacto con Mark, y finalmente creo que es la decisión correcta. Después de todo lo que pasó, tuvo el descaro de aparecerse en mi apartamento la semana pasada con un anillo de diamantes, afirmando que quería demostrar que hablaba en serio sobre nuestra relación. Hizo un gran discurso sobre cómo había comprado el anillo meses atrás, pero que tenía miedo de comprometerse. Dijo que el embarazo de Seba fue un llamado de atención que le hizo darse cuenta de lo que realmente quería, una vida conmigo y con Emma. Incluso llegó a decir que renunciaría a la custodia del bebé si eso era lo que se necesitaba para recuperarme. Obviamente lo rechacé, pero lo que me hizo absolutamente segura de mi decisión fue lo que supe después. Su hermana Kate me llamó al día siguiente. Se sentía culpable por no habérmelo dicho antes, pero Mark solo propuso matrimonio porque Seba había comenzado a salir con alguien nuevo, un compañero de trabajo con quien había tenido contacto durante años. A pesar de estar embarazada del hijo de Mark, Seba había decidido darle una oportunidad a esta nueva relación. La propuesta de Mark no tenía nada que ver conmigo, fue solo otra reacción a que una de sus exparejas seguía adelante con su vida. Emma está mejor ahora. Comenzamos de nuevo en un vecindario nuevo al otro lado de la ciudad, y está haciendo nuevos amigos en su nueva escuela. Todavía extraña a Lily y Jake, pero hemos organizado que tengan citas de juego supervisadas a través de sus abuelos, quienes han sido muy comprensivos con la situación. Se reúnen cada 2 fines de semana en la casa de los padres de Mark, y los abuelos se aseguran de que Mark no aparezca durante esos momentos. Me estoy enfocando en mi carrera en bienes raíces, y recientemente fui ascendida a agente senior en mi firma. El mes pasado cerré el trato más grande de mi carrera, una propiedad de lujo frente a la playa. Solo la comisión de esa venta me ayudó a dar el pago inicial para una pequeña casa para Emma y para mí. Nos mudaremos el próximo mes. También me he unido a un grupo de apoyo para padres solteros que se reúne semanalmente. Me ha estado ayudando a procesar todo, y Emma incluso ha comenzado a asistir al grupo infantil que organizan. Ha hecho amigos con otros niños que han pasado por situaciones similares. El bebé de Mark y Sarah nacerá en 4 meses. Por lo que he escuchado a través de amigos en común, la nueva relación de Sarah se está volviendo seria, y Mark no lo está manejando bien. Ha estado publicando mensajes crípticos en Facebook sobre el amor verdadero y las segundas oportunidades. La semana pasada incluso trató de contactar a Rachel nuevamente, pero su esposo lo amenazó con tomar acciones legales si no se detenía. Lisa me contó que Mark ha estado diciendo a quien quiere escuchar que yo le rompí el corazón y lo abandoné cuando más me necesitaba. Algunas personas realmente le creen, pero he aprendido que esas no son personas que necesito en mi vida de todos modos. Los amigos que importan saben la verdad. Ayer me encontré con Sarah en el supermercado. Ya se le nota el embarazo, y fue incómodo, por decirlo menos. Intentó disculparse de nuevo y dijo que desearía que las cosas hubieran salido de otra manera. Simplemente asentí y me alejé. Estoy cansada de ser parte de su dinámica complicada. He llegado a entender que estar soltera es mejor que estar con alguien que te convierte en su plan de respaldo. A veces, alejarse es lo más fuerte que puedes hacer, y esa es una lección que quiero que Emma aprenda de todo esto.
Estamos construyendo una nueva vida para nosotras mismas, y por primera vez en meses, estoy emocionada por el futuro. A todos los que me apoyaron durante este viaje, gracias. Sus consejos y palabras amables me ayudaron a mantenerme fuerte cuando quería rendirme. No actualizaré más, porque este capítulo de mi vida finalmente está cerrado. Es hora de enfocarme en escribir nuevos y mejores capítulos. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe Hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe, te lo agradece.